Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Julio Porcel y quiero darles la más cordial bienvenida a nombre del TED al evento del día de hoy. Hoy tenemos el grato honor de presentar el segundo TED Talk, cuyo motivador tema es la travesía hacia el liderazgo transformador, organizado por el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Instituto que se ha formado con ex integrantes del Centro de Cómputo de la Universidad Nacional de Ingeniería, centro de cómputo que tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la informática en el país en las décadas del 70, 80, 90 del siglo pasado. Hoy, el TDD está empeñado en impulsar el desarrollo digital del país para transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más solidaria, más eficiente y eficaz con el soporte de la tecnología. Sin embargo, toda transformación involucra necesariamente el cambio cultural. Un tema bastante amplio y retador, pero también estimulante y edificante. Por ello, el TDD en esta ocasión presenta el tema La travesía hacia el liderazgo transformador, porque entendemos que en la era de la transformación digital es indispensable un nuevo liderazgo que movilice el cambio. El desarrollo del liderazgo transformador requiere así del desarrollo de una nueva visión, nuevas habilidades que combinan el conocimiento y la innovación, pero principalmente un enfoque orientado a la gestión de las personas como eje de esta transformación. En esta ocasión compartiremos experiencias y aplicaciones prácticas en la enriquecedora travesía del desarrollo del liderazgo transformador, y para ello contamos con un panel de lujo. Voy a hacer las presentaciones del caso. Liliana Alvarado, la doctora Liliana Alvarado, que va a ser la moderadora. Ella es directora general de la Escuela de Posgrado de la UTP, de la Universidad Tecnológica del Perú, doctora en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es directora general de la Escuela de Posgrado de la UTP y autora del libro Brain Marketing, Local Chair de la Neuromarketing Science and Business Association, considerada una de las 8 mujeres más influyentes en neuromarketing en Latinoamérica y España, reconocida por ocupar el top 10 en los Top Executive Digital Perú 2020, los top 10 influyentes en presencia y contenido online de 2020, top 10 influencers 2020 de nuestro país, integrando además el top 100 de Latinoamérica. Trasciende las fronteras como docente y speaker internacional en temas de marketing, neurociencia, aplicado al marketing, así como en la educación y la innovación. Bienvenida, Liliana. También voy a presentar a Javier Albarracín. Javier Albarracín es fundador y gerente general de Quantico Trends. MBA de Incai Business School, de PDD Universidad Piura, administrador de empresas de la Universidad de Lima, es fundador y gerente general de Quantico Trends, empresa dedicada a la investigación de redes sociales en América Latina. Desarrolló FluyeBot, herramienta de inteligencia artificial para ventas y cobranzas. Es consultor en management con experiencia sustancial en proyectos de inteligencia de negocios en Perú y Brasil. Es el creador del juego Crazy Combi y participa de la dirección de startups y empresas del mercado digital en el Perú, en las que están Quantico Trends, Fluye, Neo Consulting, Fletch, Karaoke Smart, Avanza, Get Lavado, Balala, entre otros emprendimientos. Ha sido líder de inteligencia de negocios en Interbank y consultor senior en estrategia de negocios en Cluster Consulting, Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, Javier. Karina Canales, líder digital de Creator School, Skylet Comes and Performs de YouTube y Google. MBA de Wharton University of Pennsylvania, Máster en Marketing y Gestión Comercial de la UPC, Perú, Ingeniera de Sistemas de la UNI, Perú. Actualmente es líder global de Creator Skylet Comes and Platforms de YouTube y Google en Silicon Valley, USA. Cuenta con más de 7 años de experiencia en marketing digital e inteligencia de negocios en un banco peruano. Ha sido Sales Insight Manager de Google. Sin más que decir, dejo con ustedes en la conducción a Liliana. Liliana, por favor, la audiencia te espera. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias. Cuando me dijeron que íbamos a hablar de liderazgo transformador, comencé a buscar información y el término más usado a nivel empresarial es liderazgo. Definir qué es un líder o cuáles son las características que debe tener un líder, la verdad, es muy difícil. El liderazgo, como todo, ha evolucionado. Comenzamos antes del siglo XIX con un liderazgo clásico que tenía que ver con la valentía, con la fortaleza y con la fortuna. Luego pasamos a un liderazgo tradicional un poco más vertical, enfocado básicamente en metas, hasta finalmente, con toda esta transformación digital del cual estamos viviendo y donde nos estamos enfocando un poco más en las personas, hablamos de un liderazgo transformacional. Sin embargo, a pesar de estar usando hoy día herramientas y tecnología del siglo XXI, hemos llegado a nosotros a liderar con herramientas del siglo XX. Hoy día estoy feliz porque me acompaña Javier, que es mi colega, es generación X y es emprendedor. Y Karina, que ha sido mi alumna, que hoy es mi colega y que es millennial. A pesar de que, Karina, te debo explicar que yo soy una baby boomer, soy una millennial solamente atrapada en el cuerpo de una baby boomer. Pero en todo caso, habiendo hecho esa aclaración, ella es colaboradora en Google y ahora en YouTube. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes es la característica más importante de un líder transformador? Comenzamos contigo, Javiercito. Muchas gracias, Lili. Me acabo de sentir como en estas preguntas que le hacen a las Mises Universo y no sabes qué responder. Pero sí, más o menos voy a ir por un camino. Yo creo que hay que dividirlo en dos pedazos, ¿no? El lado del líder. El lado del líder, primero, es algo que uno va construyendo. Yo me acuerdo cuando era muy niño, tenía pues siempre he tenido mis amigos del barrio, ¿no? Y a veces uno quiere que tus amigos hagan algo, pero no lo hacen. Eso mismo va pasando en la vida, te va acompañando, ¿no? Vas a empezar a estudiar en la universidad y tus compañeros del grupo de trabajo, tú quisieras que hagan cosas, ¿no? Y luego en el trabajo mismo entras a trabajar. Entonces el liderazgo se va construyendo y vas aprendiendo a ser líder. Todos tenemos la condición de ser líderes. Es algo nato. En todo, tú pones un grupo humano y les pides una tarea y ese grupo se va a organizar y va a elegir a un líder. El líder siempre nace, o sea, nace de un momento, ¿no? Entonces el liderazgo es saber conducir a ese grupo. El grupo te va a saber identificar a ti como líder. Creo que lo peor es cuando rifan al líder, ¿no? Vamos a rifar quién es el líder. Eso no funciona. El líder tiene que ser elegido naturalmente. El grupo va a identificar quién es ese líder. Entonces, bueno, particularmente he sentido en mi vida que he podido llegar a la condición de liderazgo porque realmente creo en lo que quiero cambiar, en la tarea, y me enfoco mucho en los equipos con los que trabajo, ¿no? Y es ahí donde viene el tema de realmente influenciar a los demás, ¿no? El líder influencia, pero influencia no porque quiere manipular a nadie, sino porque en el momento que se perciba un poco eso, o se sienta que realmente los intereses del líder son eso, el líder va a perder ese liderazgo. Bueno, hay una serie de características del líder, pero la transformación, al final, el líder transformador, no solamente el que lidera, por ejemplo, para llegar a la cima de un pico nevado. No, el líder transformador tiene muy claro que lo que tiene enfrente es un problema, pero que al final del desafío, cuando se logre, no solo se va a transformar el equipo que va contigo, el equipo tiene que transformarse. Se va a transformar el medio ambiente en el que está y probablemente el mundo, ¿no? O sea, digamos que ese es el desafío que tenemos los líderes en general, cambiar el mundo. Y ahí lo dejo porque si no voy a hablar 2 horas. Me imagino. Por eso te estoy tratando de cortar hace rato. Sí, en realidad, lo que tú nos estás hablando de esa característica de liderazgo que yo te preguntaba es ser inspirador, tener una visión e inspirar. Ok, Cari, te hago la misma pregunta a ti. ¿Cuál es la característica más importante que crees que debe tener un líder transformador? Tú trabajas en empresas transnacionales
de las cuales nosotros admiramos mucho, pero no sabemos qué pasa adentro. Sí, claro que sí. Bueno, me avisan también si me escuchan bien. Creo que algunas personas han estado comentando por el volumen del audio. Y Déjame. bueno, nada, primero quería empezar para agradecer por la oportunidad. Estoy muy feliz de compartir esta charla con Lili, que ha sido mi profesora y que prácticamente fue la que me introdujo al mundo del marketing y el comportamiento del usuario. Y Javier, que para los que no saben fue mi primer jefe y que me introdujo al mundo de la tecnología y de Internet. Y pues yo también me siento como un Gen Z dentro del cuerpo de un millennial y estoy aprendiendo un montón. Y esta característica que a mí me parece que es fácil decirla, pero que no es fácil aplicarla de un líder, es el poder darse cuenta de que el liderazgo no solamente va en un sentido. En el pasado el liderazgo era muy jerárquico, ¿no? Básicamente tu título, tu puesto te daba ese rol de líder. Pero hoy en día el puesto solamente te hace un jefe, no te hace un líder. El que te hace un líder es tu equipo, como bien lo decía Javier. Y para poder entender de que ahora va de ambos lados, también se necesita todo un trabajo a conciencia desde un punto de vista personal, de autoconocimiento, de manejar las emociones, de aprender la empatía y de aprender, por ejemplo, escuchar para poder motivar y pues sembrar esos valores, esa visión, esa resiliencia que uno quiere obtener de un equipo, ¿no? Y me parece que eso es como una diferencia fundamental en el estilo de liderazgo que tenemos ahora versus lo que hace 30 años se predicaba. Así es. Ustedes saben que Post hizo un estudio a un grupo muy importante de directivos y de colaboradores y llegó a la conclusión que las características más importantes eran un poco lo que ustedes me han dicho. El ser honesto, el ser inspirador, el ser visionario, el ser competente y el ser empático. Pero ahora vamos a irnos, ya definimos lo que es un líder. Ahora, ¿cuál creen ustedes que son los retos que enfrenta una persona para ejercer liderazgo? Y ahora comenzamos con Cari. Sí, bueno, justo está relacionado a lo que comentaba. A mí me parece que, y de hecho me preguntabas, ¿qué es lo que pasa dentro de Google? ¿No? Yo en Google soy jefa, tengo un equipo y nos entrenan bastante, pero no solamente al momento de que llegas a ser un jefe. De hecho, este curso está habilitado para cualquier persona que, de hecho, está basado en un libro que fue un bestseller que se llama Busca dentro de ti mismo, y que fue escrito por ingenieros, varios de los primeros ingenieros de Google, con bastante investigación científica sobre cómo aplicar el autoconocimiento, cómo saber controlar las emociones. La inteligencia emocional de lo que tanto hablan está directamente correlacionada a cómo tú puedes liderar. Porque si tú no puedes controlar tus propias emociones, no puedes tener un comportamiento ideal, no puedes motivar, no puedes hacer que el equipo visualice los objetivos. Y luego están todas estas etapas, ¿no? El autoconocimiento, el controlar esas emociones, llegar a la empatía. La empatía es una palabra que se usa todos los días, pero que mucha gente no le entiende. Y la empatía está en saber escuchar. Y cuando tú quieres liderar un equipo, no solamente se trata de decirle al equipo qué es lo que debe hacer, se trata de llegar a ese equipo de una manera en la que todos estén alineados con los valores, con las metas y que estén motivados para poder lograr eso. Y eso es muy difícil de conseguirlo porque muchas veces pues existe también muchos jefes que vienen y te dicen estas son las metas, estos son los puntos que tenemos que hacer ahora y se encargan en ordenar, pero no se encargan en escuchar, no se encargan en recibir, digamos, este feedback de la gente para poder entender cuáles son las motivaciones de cada persona, cuál es el valor agregado que cada persona puede dar y tener este enfoque en el que al final lo que en español más o menos sería es liderar con compasión y equidad, en el que no solamente les das a todos lo mismo, pero les
brindas lo que cada uno necesita para que todo este equipo se encuentre motivado y empiece a avanzar por sí mismo, ¿no? Y es un poco el resumen de este tipo de entrenamiento que nos dan en Google y que pues de hecho está al alcance de cualquiera porque es un libro que también está en español que se llama Busca dentro de ti mismo y pues siempre trato de practicarlo, ¿no? Podemos conversar mucho más del tema, pero para resumírtelo, ahí está. Tú has hablado de dos puntos muy importantes. Uno, que es la empatía. Yo escuché el otro día a Juan Antonio Espinosa, creo que así se llama, pero sí me acuerdo que es Juan, y Espinosa es su apellido, que decía que nos daba trataba de explicarnos qué era la empatía. Y él decía que muchas veces la empatía se define como ponerte en el lugar del otro, pero algunas veces es difícil ponerte en el lugar del otro si tú primero no te sacas tus zapatos, ¿no? Entonces, ponerte en los zapatos del otro quitándote los tuyos para ver lo que pasa desde los ojos de esa persona. Ahora, cuando hablamos de design thinking, hablamos de empatizar. Muchas veces nos enamoramos de nuestros productos y cuando nos tenemos que enamorar de nuestros clientes. Y me hablabas tú también de gestionar las emociones. Inteligencia emocional tiene que ver con saber gestionar las emociones. Muchas veces gestionar las emociones se desarrollan desde que somos niños. Nosotros muchas veces como padres le decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer, pero ellos nos ven hacer otras cosas. Y el niño aprende de lo que ve, no de lo que escucha. Por lo tanto, mucho de la inteligencia emocional de nuestro futuro del país depende de cada uno de nosotros los adultos, de cómo estamos enseñándole a nuestros niños a gestionar nuestras emociones. Tienen derecho a sentir emociones, pero también tienen que aprender a gestionarlas. Javier, cuéntame y contéstame esta misma pregunta. ¿Cuáles son los retos que enfrentan hoy día las personas que enfrentan el liderazgo? Yo creo que hay un gran reto, muy, muy gran reto, que es el del mundo antiguo chocando. Son dos planetas, ¿no? Que estamos chocando, ¿no? Que lo has mencionado de alguna manera, como millennials o baby boomers, pero es lo antiguo contra lo nuevo, ¿no? Ese creo que es el primer desafío, es el de ponerte en el lugar, como líder a veces, de una nueva generación. Y tendemos a menospreciar a las nuevas generaciones, ¿no? Tendemos a pensar, me están diciendo que se me escucha abajo. Voy a regular mi micro. Por favor, dígame si ahí se me escucha mejor. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Mejor? Está bueno, mejor. Gracias. Sí, mejor. Entonces lo que pasa es que tengo un vozarrón yo, entonces me preocupo porque después grito. Pero en fin, lo que estaba tratando de decir es que tenemos que ponernos en el lugar, o tenemos que ponernos en este momento donde las cosas han cambiado mucho. Creo que ese es el desafío que tenemos, que es entender que somos a veces nosotros, en mi caso, no, Karina no, pero nosotros venimos de otra época, realmente, de una época en que había que pensar en la tarea, en el objetivo, en el logro, ¿no? Era la matemática de esforzarnos y olvidarnos prácticamente, casi la persona dejaba de ser algo. Si retrocedemos en el tiempo cuando bueno, no sé si esto lo dijo Henry Ford, pero siempre se lo atañen a él, ¿no? Dicen, Henry Ford dijo, ¿no? Dijo algo así como, necesito un par de brazos para armar un auto, ¿no? Y me traen un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que esta diferencia, vamos a decir, este cambio, esta transición de pensar en las personas como logradores de un objetivo, de una tarea, a pasar a una época en la cual ya no existe también tanto apego por formar de la empresa. Dicen, voy a utilizar otra frase, que dice que cuando la gente renuncia, no renuncia a la empresa, sino renuncia a su jefe. Así es. O a su líder, ¿no? Que no logró el objetivo. Entonces, el verdadero desafío es el de comprometer al equipo más allá del objetivo específico que estamos tratando de resolver. El objetivo que tenemos en el momento, lograr la venta, no sé, sacar el nuevo producto, optimizar un proceso, eso es algo que hacemos porque somos un equipo. Pero mañana nos pones el objetivo de hacer una torta y lo vamos a hacer bien también, porque somos un equipo que nos respetamos y nos queremos, y el líder nos conduce, ¿sí? Entonces creo que es eso, ¿no? Estos son desafíos claros, es el de ir valorando
mucho más a la persona y entender al final que lo que hacemos como líderes es crear nuevos líderes. Si tenemos eso enfocado, todo lo demás me parece que se sale de la ecuación. Ok. Estoy completamente de acuerdo, Javier, en que existe un liderazgo antiguo y un liderazgo nuevo. Como todo ha cambiado en la vida. El marketing ya no es 1.0 y es 4.0. Alguien preguntaba, oye, pero siempre ha habido cambio. Sí, un momentito, siempre ha habido cambio, pero antes el cambio era mucho más lento. Hoy día el cambio es mucho más acelerado. Los baby boomers el tiempo que dura una generación baby boomer es totalmente distinta a cómo dura la generación Y y Z, que ya se convierten en solo 10 años. Algo que es también importante considerar cuando hablamos de liderazgo es que un líder debe tener principios y valores muy afianzados y predicar con el ejemplo, que es un poco lo que nos ha ido diciendo Javier, ¿no? Que tú no puedes ir por el mundo diciendo cosas sin tú ir preparando los líderes del futuro. Y para eso tienes que ser muy transparente, ser muy honesto, que entiendan que tus valores y principios son lo que en Estados Unidos se dice walk the talk, que camines lo que dices, ¿no? Y ahora entonces te quiero preguntar, ¿en qué circunstancias a ti como emprendedor te cuesta tomar decisiones? Claro, creo que el principal problema que uno enfrenta es justamente cuando decisión que vas a tomar puede comprometer el futuro, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en el caso de Cuántico, nosotros decidimos hace mucho tiempo no participar de política, ¿sí? Nosotros no trabajamos con ningún cliente político, ni hacemos nada en política. Nunca nos vas a ver tal vez por ahí un anuncio, un informe, perdón, un reporte relacionado al tema, pero nunca directamente al tema porque no buscamos clientes de política. Comenzamos en algunos momentos, seguramente atendimos algunos, pero decidimos no hacerlo. Y entonces tus accionistas te pueden decir, pero ¿por qué no lo haces? Es que no tiene nada de malo. Y efectivamente no tiene nada de malo, pero después te metes en problemas, entonces por seguir el dinero, ¿sí? Por seguir el negocio, a veces te comprometes. Entonces, lo resumo en lo que acabas de mencionar al principio. Así como tienes que tener claro no traicionar tus valores, esos pilares sobre lo que tú te has erigido, sobre el que estás encima montado, toda decisión que vaya a erosionar algún valor va a ser la más difícil. Ahora, otras cosas que veo yo muchas veces en los equipos, hablando de liderazgo, creo que la decisión más difícil es prescindir de alguien del equipo, ¿sí? Es algo que nos lo tenemos que pensar muy bien. Y nuevamente, si vamos a elegir prescindir de alguien, que sea, no porque no logró un objetivo, sino porque de alguna manera va en contra de los valores que tú estás defendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en un caso que me viene a la mente es, nosotros hemos prescindido de personas que no lograban cambiar su horario de trabajo, o sea, generaban impuntualidad, mucha impuntualidad. Y entonces esa impuntualidad, que al final es un valor nuestro, ser puntuales, va en contra. Entonces no logras ese cambio, tienes que prescindir de esa persona. ¿Por qué? Porque va a generar descontento y desazón sobre tus propios valores en todo tu equipo. ¿Por qué él sí puede llegar temprano y yo no? ¿Por qué él tiene algún privilegio? Empiezas a generar, justamente se te empiezan a quebrar todos los conceptos de valor. El valor de equidad se te va, ¿no? Entonces, cuando tienes esos problemas que son de valor, creo que es el momento correcto o sea, que va en contra de ti, es el momento en que tienes que pensártela, pero siempre decidir por el lado de los valores. Ok, muy bien. Cari, cuéntanos tú, ¿en qué circunstancias te cuesta tomar decisiones? Pues es un poco similar, a pesar de que trabajo en una empresa grande y no necesariamente es un startup, pero también cuando se trata de en qué proyectos vas a apostar, por ejemplo. Al menos en Google nosotros tenemos una filosofía de 10X, que le dicen, que son 10X, que es que trates de, pues, apuntar a la luna, ¿no? De que en lugar de hacer
5 cosas que te van a aumentar 5% cada una, trates de hacer algo grande que te va a aumentar 1000%. El riesgo en eso es que también puedes terminar sin nada, porque de repente no funcionó. Obviamente algo que, como sabemos, algo que trae un mayor impacto también tiene un mayor riesgo. Y a veces estas decisiones se dan en cómo mantienes en ese contexto en el que quieres apuntar a la luna con muchos de estos proyectos grandes a un equipo motivado, que esté de alguna forma hasta contento con fracasar. Y no es fácil. Y por eso también es bien importante tener una fundación de valores. Y muchos de los valores que al menos puedo hablar personalmente, trato de fomentar en el equipo es el apreciar, el aprender del fracaso, pero el tomar riesgos. El tomar riesgos tiene bastante, digamos, como una parte que se le premia, incluso en Google. No sé si has escuchado que en algunos equipos se da un premio al pingüino más valiente, y es porque en los pingüinos casi siempre ellos van en grupo y siempre hay uno que se anima a lanzarse al agua, y una vez que ya se dan cuenta de que no hay peligro, el resto se lanza. Entonces, cuando la gente propone estas ideas, cuando la gente se lanza a hacer estas propuestas, como pueden ser riesgosas, pero pueden también tener mucho de valor que nos va a llevar a ese 1000%, es una cultura que quiere fomentar, pero también va a pasar que vas a fallar. Y de lo que se trata es de tener una cultura en la que falles rápido para que también luego aciertes a la siguiente, ¿no? Y que puedas aprender de cada falla. Y esa resiliencia que se le trata de formar al equipo como visión me parece una de las decisiones más difíciles, porque también puedes terminar con gente que está desmotivada, que trabajó en un proyecto muy grande por año y medio y lamentablemente no logró resultados. Y cómo pues trabajas tú como manager para poder apoyar en el tema de la carrera, o incluso resaltar, no solamente que no se lograron los resultados, pero resaltar todos esos aprendizajes para poder abocar por esa persona, ya sea si está yendo por un ascenso o por un tema de reconocimiento, ¿no? Entonces creo que hay muchas decisiones difíciles, como Javier lo ha mencionado, también el tema de quiénes son las personas correctas para el equipo, pero algo que veo en el día a día es ese balance de cómo apuestas por esos proyectos grandes, a la vez de siempre mantener el equipo motivado, sabiendo que traen mucho riesgo. Ok. Algo que ha dicho Karina tiene mucho que ver con uno de los conceptos básicos del liderazgo transformador, que es retar lo establecido. Creo que ese salir de la caja, ese asumir riesgos, es lo que la gente valora de un líder. El ser capaz de cambiar algunos rumbos para algunas veces retroceder y saltar mucho más lejos. Yo creo que la innovación de la que tanto se habla, algunas veces no se practica en algunas organizaciones porque no se premia el aprendizaje, se castiga el error. Y creo que tú has dicho algo muy claro. Todo eso que hemos aprendido en ese proceso de querer hacer algo es lo que nos hace más fuertes. Y es lo que nos hace más fuertes, inclusive como equipo. Entonces, de verdad, a mí me parece que eso que tú nos estás transmitiendo y que se hace en estas compañías tan exitosas como Google y como YouTube, son grandes aprendizajes que nosotros tenemos que implantar en nuestras propias organizaciones, ¿no? Otro de los grandes factores que están ligados al liderazgo y que de alguna manera ustedes los han comentado y yo simplemente los voy a resumir un poquito, es el autoconocimiento. Si yo no me conozco, ¿cómo puedo mejorar? Entonces, esa creo que es una característica importante porque tiene que ver con el respeto a las personas, ¿no? La confianza que tiene que ver con predicar el ejemplo. Y cuando Javier hablaba de las decisiones difíciles, hablaba de ese sentido de propósito en una organización y que uno tiene que conseguir que ese propósito se convierta en el motor
de la organización. Por ejemplo, nosotros en la escuela de posgrado, nuestro propósito es transformar la vida de nuestros estudiantes personal y profesionalmente para lograr un Perú mejor. Y eso es lo que mueve al equipo, que es corto. Estoy hablando del equipo de colaboradores administrativos, a los docentes. Es el que mueve a todos y cada uno de nosotros, porque realmente sentimos que estamos transformando la vida de estas personas. Entonces, yo creo que esas son de alguna manera las características de un liderazgo transformador. Ahora voy a hacerle una pregunta a Javier y otra a Karina que son distintas. Javier, tú que eres generación X, ¿qué estilo de liderazgo se requiere para el trabajo en equipo? Yo he ido cambiando, he ido aprendiendo. No sé si existe una colección de estilos de liderazgo, pero sí creo que lo que hay que hacer es ponerse en los zapatos del otro. Entender, siempre pensar, siempre pensar en el equipo, defender a tu equipo. Muchas veces cuando formas parte de una organización, sentimos a veces que desde arriba viene algo que no es positivo para el equipo, ¿sí? Y ahí el jefe tiene que decidir estas decisiones, ¿no? ¿De qué lado estoy? ¿Estoy del lado de la empresa con la que trabajo o estoy del lado del equipo? Y ese tema que es difícil a veces de dónde corto para quedar bien, creo que si tienes dudas, siempre apuesta por tu equipo. Y si se va a hundir el barco, se hunde el barco todos juntos, ¿no? Ok. Entonces, pero que el equipo, eso lo va a ir sintiendo con el tiempo. Tú siempre tienes que defender a tu equipo. Eso es un líder. No hay definiciones. Okay. Muy sencillo. Entonces, tú tienes una organización. Vamos a imaginar que tienes una meta. ¿Tú por qué apuestas? ¿Por el liderazgo directivo para cumplir la meta? ¿O el liderazgo participativo que puede llegar o no llegar a la meta, pero que puede generar aprendizaje? Dime, ¿por qué apuestas? Lo tengo claro, participativo siempre. Y creo además que si apuestas por el participativo, siempre vas a llegar a la meta. Porque el compromiso de las personas es lo más importante. Muy bien, gracias, Javier. Ahora, Karina. Karina, ¿qué estilo de liderazgo se requiere para la relación con nuestros colaboradores? También creo que tiene que ver con un liderazgo enfocado en las personas. Está muy relacionado. Y pues ahí hay muchísimos valores, ¿no? que hemos estado mencionando hasta ahora. Hemos mencionado el tema, por ejemplo, del autoconocimiento, que es muy importante. Pero una de las razones por la cual es muy importante es porque cuando uno puede autoconocerse, manejar sus emociones y tener esa inteligencia emocional, también es capaz de recibir críticas o de críticas constructivas o de tener una llegada con las personas para que esas personas le puedan ser completamente honestas acerca de, bueno, esto me parece una mala idea por esto, o me parece que acá podríamos hacer algo mejor. Muchas veces, y muchísimas veces, aunque no lo creas, varias de las frustraciones de los empleados es porque el jefe no entiende mi trabajo, no sabe lo que le trato de explicar y no comprende lo difícil que es, piensa que es fácil. O ¿sabes qué? Me han dicho esto, pero no me siento con la confianza de decirle que no es una buena idea, porque la última vez que le dije no reaccionó muy bien, ¿no? Son las típicas situaciones que a veces se escuchan en empresas y es justamente por ese lado de líder, de no tener una llegada a la gente, de no tener un autoconocimiento, una gestión con empatía, digamos, una clara dirección en los valores, ¿no? Y uno de esos valores tiene que ser esa transparencia y que acá no hay una jerarquía, de que yo te voy a dar críticas constructivas y tú también me las puedes dar a mí. Y creo que eso es algo fundamental en la gestión de las personas para que ellos puedan sentirse comprometidos y que obviamente llega a lo que Javier estaba mencionando, ¿no? Que es este liderazgo colaborativo, que yo siempre lo resumo como un ejemplo, o sea, más que ejemplo, honestamente es como una frase, porque
en las épocas anteriores, cuando era mucho más jerárquico y no era colaborativo, y era, tenemos que llegar a la meta, y por ejemplo venía una división de tareas, y yo te asigno esto y tú haces esto, tú vas a decirle al equipo, ya, entonces 1, 2, 3, y llegamos a la meta, y la meta es 3, pero cuando tú de verdad gestionas a las personas, los motivas, todos están pues súper alineados, son capaces incluso de decirte, sabes que por acá no va, y poner de sí mismos 100, 120%, 150% más por esa dedicación, por esa camiseta que tienen, pues sí, vas a llegar a ser 1, 2, 3, pero las personas te van a dar las ideas para llegar a ser el 4, 5 y 6 también, que fue mucho más allá de la meta, y que creo que es fundamental para poder tomar estas decisiones y saber que al final, como líder o yo como jefa, priorizo un montón el bienestar completo del empleado dentro del equipo, ¿no? Y creo que al final se trasluce en esa dedicación, en esa motivación, y pues en que la persona se interese para hacer las cosas mucho más de lo que se espera. Ok, estoy tratando de resumir lo que los dos me han dicho. Y creo que algo que es muy importante en un líder es tener la mente abierta. Y tener la mente abierta para ser consciente de que siempre puede aprender. No importa de quién. Pero si yo tengo la mente cerrada, no voy a aprender nunca. Cuando tengo la mente abierta, voy a ser capaz de escucharte y tener la humildad necesaria para saber si tú tienes razón o yo. Porque no importa quién tiene la razón, sino que es lo más importante para el equipo. Por lo tanto, estamos hablando de mente abierta, estamos hablando de humildad, estamos hablando de respetar nuestros valores y principios, de ser honestos, estamos hablando de un liderazgo participativo y orientado básicamente a la relación. Yo creo que ya vamos aterrizando de alguna manera hacia dónde debe ir un líder transformador. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿qué estilo de liderazgo se requiere para tomar decisiones? Pero en un lado vamos a tener el área de la autoridad, en el otro lado vamos a tener el área de la delegación. Y el área de la autoridad sabemos que viene la jerarquía, y en el área de la delegación viene la votación por consenso. Y quiero que me digan si en todos los casos funciona el liderazgo por consenso. Personalmente creo que no necesariamente. Pero les hago la pregunta. La votación por consenso es la forma como debemos, el estilo de liderazgo más importante para tomar decisiones que no perjudican al equipo, sino que nos ayudan a llegar a la meta. Personalmente yo creo que sí hay que tener un enfoque en dar esa visión, y pues incluso al final, cuando ya se dé la decisión final, que venga del líder, pero el tema de la participación va por ejemplo, en colectar toda esa información. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y me ha pasado 50.000 millones de veces que a veces siento que la tengo clara y no la tenía tan clara, porque una vez que empiezo a hablar con el equipo me doy cuenta que hay problemas o distintos factores que analizar que yo no había considerado. Entonces creo que tener distintas perspectivas en términos de una decisión, cuáles son las opciones en la mesa, cuáles serían estos pros y contras de cada una, cuál es la opinión, porque muchas veces pues tienes opiniones desde un punto de vista, puede ser de finanzas, de esfuerzo, de distintas cosas, de lo que te va a traer a futuro como impacto, etcétera, y pues asignar también, yo como jefe también tengo que alinearme a las visiones, ¿no?, que me dan también las personas que me lideran a mí, y ver en base a eso qué es lo que hace más sentido dentro de
framework o esta matriz de decisión que se aplica, pero creo que tomar una decisión completamente aislada, sin esa participación del equipo, eso sí me parecería un gran error. Ok. Javier. A mí me gusta mucho, soy bien fan de Jean-Luc Picard, pero también soy bien fan de Steve Jobs, ¿no? He sido siempre fan de ellos dos. Y son dos estilos muy diferentes, ¿no? A Jean-Luc Picard, cuando él tiene un problema, voltea de su equipo y le pregunta, por ejemplo, al número uno, dice, ¿qué hacemos? Él da una idea, data, ¿qué se te ocurre? Tal, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Y al final dice, háganlo, ¿no? O sea, prácticamente no dijo nada él, pero lo que hace es simplemente obtener lo mejor de cada uno de su equipo para conseguir solucionar un problema. A Jobs se le ve más bien al revés, ¿no? Es como que él escucha 3 o 4 opiniones y luego dice, no, mira, lo que vamos a hacer es así, aparte todos los queques. Entonces yo creo que en general no hay una respuesta correcta al decir, debe ser Jean-Luc Picard o debe ser Steve Jobs. Hay momentos para hay situaciones para cada estilo, digamos. Hay una película que a mí me encanta mucho, se llama K9. Es sobre un submarino. Siempre la hago ver a mi equipo. Es con Harrison Ford y con Liam Neeson. Ellos dos son dos capitanes. Uno es el capitán que trabaja con la gente de una manera amorosísima y es súper pegado a su gente. Y el otro es una persona orientadísima a la tarea, ¿sí? Y esta película te hace ver que hay momentos para un lado y hay momentos para otro. Será tarea del líder elegir justamente en qué momento voy a estar yo en qué grado de porcentaje puedo estar. Lo que no puede ser es Jekyll and Hyde. O sea, por un momento eres así y en otro momento, entonces la gente no te conoce, no te entiende. Entonces, y lamentablemente hay que casarse al menos en un gran porcentaje con uno de esos roles, ¿no? Ok. Yo creo que estamos llegando un poco a que el liderazgo, el estilo de liderazgo, no necesariamente es estático, porque lo puedo adaptar, pero siempre respetando a las personas, los principios y los valores. Porque no puedo ser 100% autoritaria, no puedo ser 100% participativa, depende de la situación y también depende del equipo. Tú hablabas de una persona, por ejemplo, que siempre llegaba tarde y que los otros llegaban temprano y por principio de equidad tienes que hacer sentir a todo el equipo que eres equitativo y que le estás dando a cada uno de alguna manera estás ejerciendo justicia con cada uno de ellos, ¿no? Y que estás siendo honesto con lo que dices. Porque si tú dices que la entrada es a las 8, no es a las 8:30, no es a las 9. Y si tú dices que la entrada es a las 8, es a las 8 a la hora que tú tendrías que llegar, o quizás un poco antes para darle la bienvenida a tu equipo. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque me han pasado muchas preguntas del público, así que voy a conversar con ustedes y traspasarse las preguntas. Alguien me ha aclarado que la persona a la que nombré se llama José Antonio Espinosa Ballena y es profesor e investigador. Ok, ahora, dice, y esta pregunta es para ti, Javier. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo preferibles para organizaciones emergentes o startups? Yo creo que tienes que, cuando estás comenzando, ¿sí? Tú tienes que ser uno más del equipo, totalmente, meterte en todo, o sea, hacer, deshacer, o sea, vamos a decir, no puedes, o sea, deberías delegar, siempre deberías buscar delegar, pero al principio, sobre todo cuando no hay, pues que no hay 50 personas en el equipo, somos 6, tú tienes que bajar y ser exactamente uno más. Ese estilo de liderazgo lo que hace es que impulsa a los demás a trabajar por emulación completa de ti, ¿sí? Tú siempre tienes que dar el extra y dar más que los demás, que los otros integrantes del equipo. Tienen que verte a ti súper comprometido. No le puedes pedir compromiso a alguien cuando tú te vas temprano, o sea, cuando tú vives diferente, ¿no? Voy a cortarla así con un solo ejemplo. Nosotros cuando comenzamos hemos ido creciendo poco, teníamos una oficina chiquitita, ¿no?
Cuando nosotros pusimos el aire acondicionado, se lo pusimos al equipo, no a la oficina del gerente. Siempre hacemos eso, ¿no? O sea, tratar siempre de que tu equipo se sienta privilegiado. No sé si por ahí va la pregunta del estilo, ¿no? Así es. Quiero simplemente hacer un comentario. Una persona de mi equipo me dice, trabajar, qué importante, trabajar por emulación a ti. Si tú le metes el hombro, todo el mundo va a meter el hombro. Nosotros hablamos de pasión, hablamos de actitud, y eso es lo que la gente ve y lo que la gente quiere Yo hacer. a veces, Bueno. felizmente tenía una carrera muy grande, ¿no? Y esto me ocurre, casi siempre el gerente general es la peor pieza del equipo. Es lo peor que hay, muchas veces. O sea, en varios lugares, ¿no? No voy a decir que siempre, pero casi siempre ocurre que además es percibido así, ¿sí? Como que no entiende a la empresa. Entonces, cuando ocurre eso, mejor, bueno, no quiero decir ándate, pero hay que buscar la manera de ir nosotros transformando desde abajo. Los jefes, los pequeños líderes, tenemos que lograr hacer subir, o inclusive el equipo, obviamente, ¿no? Este cambio, ¿no? Porque si no es muy complicado, pero sí, yo ahora que soy el líder de la organización, trato siempre de tener muy presente que cuando he trabajado y he sido parte de un equipo, siempre he sentido que mi gerente general no ha sido idóneo, ¿sí? Y probablemente el gerente general sí percibía que era idóneo, ¿no? Pero lo normal es que están tan lejos que es muy difícil acercarse a ellos y escucharlos y participar de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que eso es clave, siempre hablando justamente del espíritu de startup, estás comenzando. Así es. Si te vas a mojar siempre las manos, o sea, siempre vas a estar con las manos en el trabajo, en la comida, y preparando con todos, cuando ya las cosas estén mejor, no te alejes tanto de la cocina, porque si no, vas a convertirte en algo que no quieres nunca hacer, ¿no? Ok, estoy totalmente de acuerdo contigo, que primero se predica con el ejemplo. Segundo, el equipo va a emular, como tú mismo dijiste, lo que tú haces. Y creo que cuando ya se está logrando el resultado y hay quizás objetivos o metas más grandes, el equipo te tiene que seguir sintiendo cerca. Porque para ellos es muy importante estar cerca al líder y sentirse horizontales, ¿no? No que el líder que la organización comienza a verticalizarse. No sé si Karina, tú nos quieres aportarnos algo en esta pregunta. No, totalmente de acuerdo. Bueno, yo no trabajo en una startup, ya es una empresa muy grande, pero creo que es muy similar lo que sucede, ¿no? En una empresa. No te quieres separar mucho como del día a día de las personas, y a la vez también es un reto cómo llevas al equipo hacia adelante cuando ya hay una empresa mucho más madura que tiene cosas establecidas y se puede volver mucho y caer en el status quo. Entonces, tener ese conocimiento de ese día a día para poder saber cómo cambiarlo y cómo mejorarlo y cómo impulsar al equipo pues, a pensar en estos 10X, estas ideas 10X que mencionaba hace un momento es bastante importante y retador, ¿no? Es algo que todos los jefes pensamos todo el tiempo, y como dice Javier, pues sí, muchas veces ellos mismos no se dan cuenta que son parte del problema, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta bien interesante. ¿El liderazgo no depende del tema y del contexto? Sí, yo creo que sí, es lo que estamos hablando. El liderazgo tiene que cambiar un poco, pero no puedes convertirte tampoco en Jekyll and Hyde, ¿no? De un momento tienes un estilo y de pronto tienes un estilo completamente diferente. Eso confunde a la gente, ¿no? Creo que al final los libros texto, ¿no? Tratan de siempre clasificar las cosas de una manera, pero el resultado final es que la autenticidad de la persona es lo principal. Creo yo que varias veces he encontrado gente que me dice, sí, mira, he leído este librito y hay 3 truquitos para que la gente te haga caso. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando ves, o escuchas, y la verdad que esta persona está convencida, ¿no? De estos truquitos. Entonces, creo que no hay ningún truquito. O sea, el punto es ser tú y claro, en el momento que vas a afrontar y que te toca
ser participativo, consultivo, ¿no? Cualquiera de estas situaciones, vas a saber elegir bien y tu equipo, sobre todo, debe ser el primero en entender por qué estás tomando esa decisión. ¿Sí? Explicar siempre, ¿no? Y buscar la aceptación del equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vamos a hacer? ¿Todos están de acuerdo? Si no están de acuerdo todos, mejor no lo hagas, ¿no? O la gran mayoría, nunca vas a conseguir consenso total, pero no lo hagas porque eso no va a llevar a buen rumbo, ¿no? Totalmente. Pero cuando hablamos de equipo, hablamos de personas. Y no todas las personas dentro del equipo son iguales, sino te puedes interrelacionar con ellas de manera similar. Entonces, yo creo que un líder tiene sus principios, sus valores, se preocupa por las personas, pero se interrelaciona con las personas dentro del equipo de diferente manera también. O sea, es el tema, lo que decían aquí. No te había entendido entonces la pregunta. El tema, el contexto y las personas. Hay una serie de herramientas muy buenas para clasificar básicamente el tipo de personas. Ahí está ventana, 4 cuadrantes, ¿no? Y definitivamente rojo, verde, ¿no? Sí. Definitivamente hay personas, por ejemplo, que solo entienden la parte numérica, ¿sí? Sí. Entonces, si tú vas a explicar la parte emocional a estas personas que son muy calculadoras, no calculadoras en el mal sentido, sino el que hacen cálculos siempre, no vas a conseguir comunicar, ¿no? Tienes que saber, ahí sí, si hablamos de estilo de comunicación, tiene que estar completamente mapeada la gente y entender que hay personas a las que le puede funcionar un tema y a otras personas no. Y no lo estás haciendo por emplear un truquito del libro de negocios, sino porque realmente funciona, realmente comunicas mejor entendiendo de alguna manera las características de las personas, ¿no? Eso sin duda. No puede ser de la misma manera, o sea, no puedes utilizar el mismo mensaje para llegar a todos porque no lo vas a conseguir. Así es. Yo trabajaba con un equipo donde siempre terminaba preguntándole, Freddy, ¿tú qué piensas? Porque Freddy era súper introvertido y tenía súper buenas ideas, pero no era tan espontáneo. Pero cuando tú le preguntabas directamente, él aportaba muchísimo. Entonces, a veces es muy importante entender a cada una de las personas individualmente para saber cómo se sientan felices, satisfechos y dentro de la organización porque respetas hasta su forma de ser, ¿no? Ok. Dice, aquí, no sé si, Cari, tú nos quieres ayudar con la respuesta. Dice, ¿qué diferencia o complementariedad se da entre el liderazgo transformador y el liderazgo visionario? ¿Crees que hay diferencia? Bueno, personalmente no creo que son complementarios, creo que ambos son muy importantes, ¿no? Porque el liderazgo visionario, pues es cómo puedes comunicar, cómo puedes alinear a todo el equipo hacia una misma visión y cómo puedes, con todas las consideraciones que hemos estado hablando de que las personas son diferentes, de que cada uno además puede valorar las situaciones distintas o puede tener distintas opiniones, ¿cómo llegas a que todos compartan una misma visión? La verdad es un talento y es muy difícil de llegar. Y ese tipo de liderazgo es muy necesario para poder tener un liderazgo basado en las personas y que sea colaborativo y todo este liderazgo transformacional del que hemos estado hablando, ¿no? Ok, muy bien. Tú, Javier, ¿quieres aportar algo en esta pregunta? Solo que creo que lo más importante de una organización, además de un líder, es esa visión, la parte de la visión. Parece un chiste y son esas cosas que en las universidades incluso el tiempo que le dedicamos a la visión, ¿no? A la parte de planeamiento estratégico, es como muy rápido pasas, ¿no? Visión es visión futura de un estado deseado y se acabó, ¿sí? Y pasaste. Y creo que al final es lo más importante porque a medida que tú logres transmitir esa visión a todo tu equipo, es que vas a lograr transformarlos a todos. O sea, definitivamente la visión es más importante que el mismo negocio. Sí, pues. Y definitivamente el líder transformador, alguien me pregunta sobre el liderazgo situacional.
y lo que en teoría habla Posner de liderazgo es que el liderazgo visionario está un poco, establece una visión, pero se aleja un poco del equipo, y el liderazgo transformador es el que está cerca del equipo. Pero sin embargo, creo que hoy día, en el caos en que vivimos, que ya no es un mundo buca, sino es un mundo Bunny mucho más frágil, mucho más complicado, en un caos continuo, yo creo que el estilo de liderazgo depende mucho del equipo con el cual estás trabajando, ¿no? Y la forma como te vas a ir complementando con ellos. No sé si alguno de ustedes me quiere comentar algo acerca de lo que hemos estado hablando, y creo que siempre nosotros nos quedamos con recuerdos muy importantes de los líderes que hemos tenido, de los jefes que hemos tenido. Y quisiera que ustedes nos cuenten, y yo también voy a contar, ¿cuál es el líder que más los dejó, los marcó y lo que más les enseñó? A ver, yo comienzo. Yo tengo un líder que definitivamente de todos los que tuve en el camino, bueno, son dos, pero vamos a hablar primero de uno que se llama Juan Doriol, realmente un gran mentor para mí. Juan logró cosas fantásticas, ¿no? Yo era muy junior, había comenzado, y me daba un papel, me daba un rol tan importante. Él me hizo presentarle al gerente general, siempre me acuerdo, yo tenía muy poco tiempo en el banco, y me hizo hacerle una presentación al gerente general, que la hice yo totalmente desde inicio a fin. Obvio, Juan me dio un par de pautas, me ayudó, pero me hizo sentir, y no solo en ese momento, pero siempre recuerdo esto, ¿no? Me hizo sentir tan importante que eso yo he tratado de hacer con mi equipo siempre, tener esos momentos que yo llamo en mi cabeza como momento Juan, ¿no? En el que Juan me hacía sentir, wow, era yo súper importante. Entonces, darle a cada persona de tu equipo ese tipo de oportunidades solo trae lo mejor. Y mi otro jefe también querido, también se llama Juan Carlos Castilla, otro mentor muy, muy importante. Él siempre estaba exigiéndome muchísimo, me exigía mucho. No sé, era ese tipo de jefe que en algún momento tú lo quieres ahorcar, ¿no? Porque te sobreexigía, ¿no? Y él tenía una frase para mí que siempre, que guardo mucho, y decía, yo estoy formando tu carácter, ¿sí? Yo no te estoy pidiendo trabajar, yo estoy formando tu carácter. Y de verdad, ese tema de exigirle a la gente que dé el máximo, yo no lo veo mal. Lo que sí veo mal es dejar a la gente sin vida, ¿no? Es decir, tú tienes que tener, lo tengo muy claro, la gente en mi trabajo, nadie trabaja más allá de las 6:00 que es la hora de salida. Nunca buscamos a nadie. Pero yo espero que si en algún momento necesito a alguien de mi equipo a las 4 de la mañana, te necesito a las 4, yo quiero que tú estés ahí, ¿sí? Nunca llamaba a nadie a las 4 de la mañana, pero espero que si lo necesito, ahí esté él. Porque a mí, si me llama cualquier jefe a las 4 de la mañana, yo voy, pero, como se dice, bañadito. Seguramente porque te ganaste eso, Javier, y todo tu equipo estará ahí a las 4 de la mañana cuando tú los necesites. Cari, cuéntanos. Qué bueno, Javier, que nunca me llamaste a las 4 de la mañana. Bueno, definitivamente me siento un poco mal además mencionar solamente un par de nombres. Yo creo que si hay algo que reconozco un montón es que a lo largo de mi carrera, y me parece que cualquier persona pues que recuerde a alguna persona que le dio un consejo en un momento decisivo o que lo empujó, como dice Javier, ¿no? Que te hizo ver de no, pero te estás durmiendo en tus laureles, tú puedes más, ¿no? ¿Por qué no te exiges? Creo que tiene un impacto muy grande. Pero una de las personas que recuerdo mucho es el que era en algún momento gerente general de Interbank, Jorge Flores, y que de hecho conocí, no, yo era practicante y me acababan de contratar como analista junior. De hecho, no lo conocí en el banco, pero lo conocí en un encuentro CADE de universitarios cuando estaba en la uni, y agarré el coraje, no sé, lo vi y dije, él es el gerente general de mi trabajo, y me acerqué
lo saludé y le dije, hola, yo trabajo en la misma empresa, somos colegas. Entonces se rió y pues me preguntó, ¿no? Ah, ¿eres de la uni? ¿En qué equipo trabajas? Y pues él tenía mucha llegada con la gente y a pesar de ser un gerente general de una empresa de miles de empleados, cada vez que iba a reuniones o cada vez, por ejemplo, que pasaba por una agencia de banco, él no tenía ningún problema en salir de su agenda y saludar sitio por sitio, ¿no? Y hablar con la gente y preguntarle cómo estaba. Y así me preguntaba, por ejemplo, en qué proyectos estaba trabajando cuando tenía reuniones en el edificio en el que yo estaba. Y pues una cosa llevó a la otra y básicamente me propuso estar en un proyecto en el banco para que yo pudiera sacar mucho más de mis habilidades. Y yo en esa época, pues en mi primer año prácticamente de experiencia profesional, no, no pensaba cómo yo podía estar a ese nivel. O sea, no se me ocurría. Y creo que me identifico mucho con lo que dice Javier, ¿no? Que es no solamente un líder que te empuja, pero que además cree en ti incluso antes de que tú creas en ti mismo. Y pues nada, para los que saben un poco la historia, lamentablemente él ya falleció y uno de los líderes que de hecho Jorge era el mentor de Miguel Uccelli, que le reportaba, ¿no? También era un líder mío, un jefe mío, entonces cuando Jorge falleció, un poco como que le pedí ser mi mentor, que sea mi mentor, y continúo con esas mentorías hasta el día de hoy, y pues mucho de la trayectoria que he tenido ha sido gracias también al apoyo de Miguel. Ahora estoy en YouTube como anécdota también porque siempre quise trabajar en YouTube, pero cuando yo entré a Google, yo entré a otra área, que era un área de AdWords, de publicidad digital, y estaba como una consultora, ¿no? Para los directores, para qué cosas hacías. Y pues ya estaba como cómodo, o sea, ya había aprendido, ya tenía 3 años ahí, y me acuerdo que incluso en una de las visitas a Perú visité a Miguel y le comenté, ¿no? Y le dije, sí, todo me va muy bien, ya aprendí todo, y todo bien, y literal su reacción fue, ¿y qué haces ahí entonces? Entonces me hizo pensar como, ok, ya, entonces tengo que seguir aprendiendo, tengo que buscar esa incomodidad para poder seguir aprendiendo y pensar en qué más puedo conseguir. Y pues como YouTube siempre había sido algo en lo que quería reconectar, también quería reconectar con el lado más del marketing y del comportamiento de usuario, pues hice toda una trayectoria para llegar a donde estoy ahora, pero el resumen creo que muchas de esas características de mentores o de líderes es cuando, y es muy interesante ahora que lo he dicho, porque casi que uso las palabras como sinónimos, ¿no? Líder como mentor. Y creo que eso es algo que he tratado de dejar a lo largo de esta charla, que si uno de verdad quiere gestionar a las personas, uno tiene que volverse sus mentores para que, pues, cuando luego esas personas también piensen en su propia carrera y en el equipo, pues siempre salgan adelante y se vuelvan ellos en algún momento grandes líderes, ¿no? Así es. Yo, no, yo soy baby boomer y cuando en mi época uno tenía que trabajar muchos años en una empresa. No es como ahora que te cambias rápidamente, ¿no? Entonces yo solamente he trabajado en 3 empresas. En Belcorp, donde mi jefa Olga Arana nos enseñaba a todas. Podíamos llegar a donde quisiéramos solo con trabajo, perseverancia y esfuerzo, no importando si eres mujer o si eres hombre. El empoderamiento de la mujer, ella me lo siguió, lo convirtió en parte de mi ADN. Yo ya venía, porque yo venía de estudiar en una universidad nacional, igual que tú, Karina, en mi época 150 hombres, 3 mujeres, y tú tenías que defenderte, ¿no? Luego tuve de jefe a David Fishman, que 7 años que me enseñó la humildad, me enseñó a creer en las personas, me enseñó a confiar. Y luego mi jefe Gonzalo Galdós, que con mucho sufrimiento, y él lo sabe, y lo puedo decir porque se lo he dicho a él personalmente, me enseñó a confiar en las personas y en valorar la diversidad. Creo que cada uno de ellos me dejó grandes lecciones, pero para que te dejen grandes lecciones, tú tienes que
admirar a estas personas. Tienes que, como dice Karina, sentir que están haciendo de ti una mejor persona. Y no que están tratando de sacar el máximo provecho de tus capacidades, sino que están reforzando esas capacidades, no solo para ponerlas a beneficio de la organización, sino también para que tú crezcas personalmente. Yo creo que con esto que les he preguntado he llegado a la conclusión que un líder es una persona que confía en ti, es una persona que te guía, es una persona que te lleva y que te hace sentir que la felicidad está en tus manos y que tú puedes lograr lo que quieras si es que te pones la meta de poder lograrlo. Y yo creo que hoy día la meta de todos nosotros, de todas las personas que vivimos en este mundo, es ser felices. Por eso es que hoy día necesitamos líderes que nos hagan ser felices. Y para eso se necesita un líder que trabaje para la gente, un líder que construya con la gente y un líder ético, responsable, honesto y transparente. Ok, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Karina. La verdad, me he sentido muy honrada de que estén aquí conversando con nosotros, contándonos sus propias vivencias y sus propias experiencias. Muchas gracias al TED por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias también. De verdad que le hemos pasado muy bien. Sí, gracias. No, para nada. Julio, no sé si te doy la palabra. Sí, bueno, muchas gracias Lili, muchas gracias Javier, muchas gracias Karina. Ha sido un honor realmente tenerlos como panelistas en un tema siempre interesante, siempre retador y dinámico, súper dinámico, y ustedes, la verdad que he aprendido bastante de ustedes, bastante. Y les agradezco mucho eso y creo que todos los asistentes han aprendido. Bueno, tenemos que despedir el evento. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes. Vamos a estar anunciando el siguiente TED Talk, que va a ser el TED Talk 3. Vamos a tocar lo que nos aprieta el zapato a todos, que es la conectividad a nivel nacional. Ya estaremos publicitando en nuestras redes sociales el próximo TED Talk. Mientras tanto, muchas gracias y sigan asistiendo a nuestros eventos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad al TDD.